Por ejemplo, si ustedes tienen HCl, estamos hablando de un haluro de hidrógeno. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cloruro, dijimos. Cloruro. O sea que estamos usando el sufijo uro. ¿Lo están viendo en la pantalla ahí, no? Sí. Sí. De hidrógeno, se llama esto. Hidruro de hidrógeno. Si esto está en solución acuosa, se le llama ácido clorhídrico. Pero si está como gaseoso, se llama cloruro de hidrógeno. Bueno, supongan que ahora tenemos un ácido, pero que tenga oxígeno. Por ejemplo, este. H-clorooxígeno. A esto ya no lo podemos llamar cloruro. Entonces ahí empleamos los sufijos oso y ato. Oso-ico, perdón. Empleamos los sufijos oso. ¿Y cómo lo empleamos estos sufijos? Ico. Claro. Vamos a ver si lo podemos emplear acá. El estado de oxidación, como vimos en la clase pasada, era la carga que adoptan los átomos cuando exagero el desplazamiento de los electrones de un enlace. Para eso me tengo que dar cuenta, primero, cómo se conectan, la conectividad. Acá, por ejemplo, no había ningún problema, porque estos dos electrones unidos entre el hidrógeno y el cloro se desplazan más hacia el lado del cloro, porque es más electronegativo. El cloro tiene esta oxidación -1 cuando es negativo, y el hidrógeno +1. Pero en este caso, en el caso de la introducción al oxígeno, este oxígeno está unido al cloro. Ahí está el problema. Como el oxígeno está unido al cloro, si yo tengo que hacer la Lewis de esto, al oxígeno lo pongo al lado del cloro. Y el hidrógeno lo pongo al lado del oxígeno. Eso siempre pasa. Claro, como el oxígeno es más electronegativo que el cloro, entonces el cloro tiene que adoptar un estado de oxidación positivo. El oxígeno, como siempre, va a ser negativo, ¿no? Y el hidrógeno, como está unido al oxígeno, también va a ser positivo. Entonces, como yo sé esta conectividad, yo puedo sacar el estado de oxidación acá, mirando esto nada más. Como el oxígeno es negativo, el único estado de oxidación negativo que tiene el oxígeno es el -2, si se fijan en la tabla. Y el hidrógeno tiene que ser positivo. ¿Cuál es el estado de oxidación? +1. Entonces al cloro no le queda otra que ser que estado de oxidación acá. +1. +1. O sea que el cloro acá actúa como +1. Si yo hiciera la estructura de Lewis, de esta sustancia, ¿por dónde empiezo la estructura de Lewis? ¿Por dónde conviene empezar? Hidrógeno. Por el hidrógeno. Le meto el electroncito al hidrógeno. Ahora me paso al oxígeno. ¿Cuántos tiene el oxígeno? 6. 6. Uno va acá para completar el enlace. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el cloro cuántos tiene? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahora si yo hago el análisis de los estados de oxidación, vemos que el hidrógeno, este electroncito frente al oxígeno, es como que lo pierde, ¿no? Porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces el hidrógeno es +1. Y el cloro frente al oxígeno también lo pierde, porque el oxígeno es más electronegativo. Así que el cloro tiene +1. Y el oxígeno es como que hubiese ganado el del cloro y el del hidrógeno, así que es -2.
coincide con lo que venimos pensando. ¿Entienden? Sí. Bueno, este es un oxoácido. Ahora, si ustedes se fijan en la tabla, el cloro, como positivo, puede actuar con un montón de estados de oxidación. ¿Cuáles son los estados de oxidación del cloro? Positivos. Fíjense en la tabla. 1, 3, 1, 3, 5, Más 7. 1, los positivos, ¿eh? Más 3, ¿más qué? 5 y 7. Más 5 y más 7, ¿no? Bueno, entonces, como tengo muchos estados de oxidación, y yo ¿De dónde dispongo sale? de dos sufijos nada más, voy a tener que arreglármelas para nombrar a esta cosa, sabiendo que el sufijo oso se usa para los estados de oxidación más bajos. Este ácido, pues se llama ácido esto, ¿no? Ácido, ¿ácido qué? Clorhídrico. No, clorhídrico es este. Cuando está en solución acuosa es este, clorhídrico. Esto se llama cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Cuando está en solución acuosa. Clorhídrico. O sea que se usa el sufijo hídrico para los ácidos que no tienen oxígeno. Bueno, y para el otro entonces, ¿cómo sería el nombre? Este ácido. Ácido clo, clo, Cloroso. cloroso. El problema es que hay otro ácido cloroso también, que es el de más 3. O sea, estos dos usan el sufijo oso. Y estos dos usan el sufijo ico. Pero tengo que diferenciar de alguna manera. Entonces a este, al de menor estado de oxidación, le vamos a poner ácido hipocloroso. Después, el que tiene más 3 va a ser ácido cloroso, a secas. El de más 5 va a ser ácido clórico. Y el de más 7, ácido hiperclórico o perclórico. ¿Está bien? ¿Lo entendieron, chicos? Sí, Pi. Bueno, Profe, el estado de oxidación ahí del cloro, ¿de dónde salen esos cuatro? no, porque este estado de oxidación es para esta molécula. Pero ¿cómo sería la molécula si el cloro tuviese esta oxidación más 3? ¿Cómo sería? No va a ser, no va a tener esta fórmula. Va a tener otra fórmula. Supongan que yo quiero poner la fórmula a ver, me parece. Hola. Ah, ahí te dejo. Sí, sí, ahí te dejo. Ahí llegó Gustavo, por eso saqué la pizarra. Hola, Gustavo. Hola, ahí se escucha, ahí abrí el micrófono. Se escucha, se ¿Cómo escucha. anda? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿en qué andan, Fede? Estábamos haciendo los oxoácidos de cloro. Ah, Sigo bien. un cachito, ¿eh? Bueno, las Lewis. La Bueno, Lewis, cómo se llaman, todo eso. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Dale, yo te apuntalo acá cualquier cosa en el chat.
¿Lo ven, chicos, en la pantalla? Sí, se ve. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, supongan que yo quiero saber cómo es la fórmula ahora del ácido cloroso, o sea, que el que trabaja con esta oxidación más 3. Entonces, yo sé que el hidrógeno es más 1 y que el oxígeno es menos 2. Si el cloro actúa con más 3, ¿cómo tiene que ser la fórmula de esta especie, de este compuesto? Para que sea neutro, ¿no? Y Más deberías 1 tener más 3 es más 4. dos oxígenos, ¿no? Ahí está. Tengo que tener 2 oxígenos acá. Entonces, supongamos que ahora esta Lewis la quiero hacer para este. Entonces borro esto ahora y le meto otro oxígeno a esta especie. ¿Dónde se lo meto el oxígeno? Acá, ¿no? ¿Acá te gusta? ¿Acá? Sí, ahí podría ser o no. Ahí podría ser. Sí, Pero ¿qué pasa? Acá ya me quedó un enlace dativo. Y bueno, me la tengo que bancar. Me quedó dativo. ¿Qué voy a hacer? claro. Mm. Entonces ahora le pongo los electrones al oxígeno, todos para él, y completa el octeto, y ya está. Me quedó un enlace activo acá. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el estado de oxidación de cada cosa ahora? El hidrógeno sigue siendo más 1. Este oxígeno sigue siendo menos 2. ¿Por qué? Y porque le robó, entre comillas, este electrón al hidrógeno y este electrón al cloro. ¿Y este oxígeno qué estado de oxidación tiene? Menos 2. Claro, menos 2. Le roba los 2 electrones al cloro, le roba entre comillas. Y el cloro, que antes era más 1, ahora, ¿cómo va a ser? Más 3. Más 3, porque perdería este electrón y estos 2. O sea que perdería 3 electrones. ¿Ven que es coherente lo que estamos haciendo? Sí, sí, O sea que clarísimo. este es el ácido, ¿cómo se llama? Este ácido. Ácido cloroso. Ácido Cloroso. cloroso, muy bien. Bueno, y así con el resto. Si le pongo otro oxígeno más, el cloro va a pasar a ser más 5, y si le pongo otro oxígeno más, el cloro va a ser más 7. Y va a ir cambiando el nombre, ácido clórico y ácido perclórico. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo los oxoácidos? Sí, ¿Qué pasa si yo quiero pasar a una oxosal ahora? Supongan que parto del ácido cloroso. Perdón, profe. Sí. ¿Cómo es? Hipo es el oso que tiene. Hipocloroso. Ácido Claro. cloroso. Después cuando este tenga más 5, con otro oxígeno más, Sí. va a ser el ácido clórico. ¿Ves? Sí. Clórico. Bien. Y cuando tenga más 7, ácido perclórico o hiperclórico. Perfecto. ¿Está bien? Y cuando tiene 3, ¿cómo es? Perdón, me perdí ahí. Cuando tiene, Cuando es más 3. cuando es más 3 es como este, ácido cloroso. Cuando es más 5 es porque tiene otro oxígeno más. Entonces va a ser ácido clórico. Y después, con 7, con 2 oxígenos más, ácido perclórico. Bueno, vamos a pasar una oxosal ahora. ¿Está bien? Pasamos una oxosal. Borramos todo esto. Y para convertir este oxoácido en un oxosal, ¿cómo puedo hacer? ¿Se acuerdan cómo hicimos con el nitrato? El ácido nítrico lo pasé al nitrato de sodio, por ejemplo.
Entonces lo que había hecho en ese momento era reemplazar a este hidrógeno por un metal y me quedó una sal. Por ejemplo, ¿qué sal puedo usar? ¿Qué sé yo? Potasio. Y ahora este electrón que antes era del hidrógeno es del potasio. Y esto ya no se llama más ácido cloroso. Por empezar ya dejó de ser un ácido. Pero el sufijo oso lo cambio por ¿cuál? Para la ososal. Ato. Hito. Oso cambia a hito. Clorito de, en este caso, potasio. ¿No? Y ahora tengo una oxosal. ¿Lo entendieron, chicos, eso? O sea que oso cambia a hito. Oso cambia a hito. Y ico, ¿a qué cambia? Ato. Ato. Oso chiquito, pico de pato. Es una regla mnemotécnica horrible. Bueno, entonces clorito de potasio. Hay algo que está mal en esta Lewis. ¿Qué es? Y que tenés que separar el metal, digamos, ¿no? Eso, tengo que separar el metal. Poniendo acá un corchete con su carga negativa, porque este sí directamente le agarró el protón, perdón, le agarró el electrón al potasio y quedó negativo. Y el potasio, como perdió el electrón, quedó positivo. Es un compuesto iónico. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Dudas? No entiendo lo de los corchetes, dice Guillermo. Bueno, los corchetes se agregan cuando agregás un metal, porque acordate que cuando vos agregás un metal el compuesto pasó a ser iónico. O sea que se produjo efectivamente una transferencia de electrón desde el metal a el resto. En este caso se formó un anión y un catión. Entonces los corchetes están para avisar que ese electrón pasó al anión y el metal perdió su electrón. Para eso sirve el corchete. O sea, en las Lewis tiene que haber siempre corchete cuando hay un metal. Hay un solo compuesto que no tiene metal y hay que tener corchete, que es el amonio, el catión amonio. ¿Están entendiendo, chicos? Perdón, profe, ¿por qué el amonio no? ¿Por qué el amonio no? El amonio es una excepción de eso, es una especie positiva que se comporta parecido al potasio, pero no hay un metal ahí. El amonio es NH4, positivo. Es como el amoníaco agregándole un protón. Si querés te lo hago eso. Ah, yo me parece que lo tengo hecho. A ver. ¿Dónde está ese amonio? A ver, espera que te lo muestro. ¿Cómo queda?
No, esperen, este era el ejercicio que hicimos la vez pasada. ¿Ahí ven algo, chicos? Sí, profe. Bueno, ven acá, está dibujado la Lewis del sulfato de amonio. El sulfato de amonio. Acuérdense que el amonio es un catión +1. Entonces, el amonio tiene una Lewis parecida al amoníaco, solo que este par libre, que el amoníaco era sin este protón que está acá, sin este hidrógeno. Teníamos un par libre ahí. Pero si yo le subo un protón, o sea, un átomo de hidrógeno que perdió su electrón, y este par libre ahora pasó a ser un enlace dativo, se convirtió en el amonio, NH4+. Y bueno, funciona como un catión, como si fuese un metal esto. Entonces este compuesto pasó a ser iónico. De este lado tenemos al sulfato y de este lado tenemos el amonio. Y ojo con este 2 que está acá, que indica que son 2 amonios. ¿Ven? No sé si lo quieren hacer algo con esa figurita, sacarle una foto o algo así. ¿Lo entienden, chicos? Sí, O sea que si se pone un 2 ¿Lo saco? significan que son 2 átomos de este compuesto, 2 moléculas de este compuesto. No escucho. Me preguntaba que como tiene el 2 adelante de los corchetes, significa que no hace falta dibujar 2 veces el mismo compuesto. No hace falta dibujar el amonio 2 veces. Listo, Con este perfecto. 2 estoy indicando que el amonio está duplicado. ¿Está bien? Bueno, cualquier cosa me dicen y lo vuelvo a poner. Sí, yo le hice captura, después la mandé al grupo de último. Bueno, gracias. Ah, ¿y los hidrogenados cómo serían? Me pregunta Guillermo. Bueno, si quieren hacemos uno hidrogenado. A ver, hagamos, por ejemplo, hagamos este compuesto, a ver qué tal. El ácido carbónico. Ácido carbónico. Entonces, para hacer ácido carbónico, la Lewis, yo dibujo al carbono rodeado de oxígenos. Y los hidrógenos pegados al oxígeno. Bueno, supongan que ahora quiero hacer la Lewis. ¿Cómo la hago? ¿Por dónde empiezo? Por los hidrógenos. hidrógenos. Por los hidrógenos. Entonces pongo un electrón acá, un electrón acá. Ahora sigo con... ¿cuál? El oxígeno. Los oxígenos. Tienen 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora me conviene seguir por el carbono, pues ya que metí un electrón acá, completo el enlace, ¿no? Entonces sigo con el carbono. ¿El carbono cuántos tiene? 4. 4. Completo los enlaces. 1, 2, y los otros dos me conviene ponerlos de este lado, frente al oxígeno. Pero ¿cuántos electrones tiene el carbono ahí? 6. 6, le faltan 2. ¿Quién se los va a dar? El oxígeno. Entonces los electrones los pongo así, 1, 2, formando un doble enlace, 3, 4, 5, 6. Y listo, ahí me quedo. ¿Todo el mundo lo entendió esto? Todos tienen su octeto, ¿ven? Bueno, ¿qué son 2? Muy bien. Acá me quedó un doble enlace, carbono-oxígeno. ¿Cómo se llama esta sustancia? Ácido tiene que terminar en ico. Carbónico. Ácido carbónico. Muy bien, ácido carbónico. Ahora, vamos a suponer que en lugar de tener ácido carbónico, lo paso a una oxosal. ¿No? No, yo no entendí por qué sería carbónico. No sé por qué Bueno, sería está eso. bien que lo entiendas, porque el carbono en este caso actúa con +4. Y uno me dirá, y bueno, el ácido carbonoso tendría que actuar con +2, pero no existe el ácido carbonoso. Existe Ok. solo el ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, bueno, se llama carbónico. Ok. El carbono puede actuar con +2, pero para formar óxidos, por ejemplo, forma este compuesto. Es el famoso monóxido de carbono, o monóxido de carbono. Acá el carbono actuó con +2, porque el oxígeno actuó con -2. Y después está este, que es el dióxido de carbono. Pero el +2 no lo usa para hacer oxoácido, solo el +4. Perdón, no entendí por qué +4 el Bueno, carbono. a ver, los oxígenos actúan con -2, ¿no? Como siempre. Siempre actúa con -2 el oxígeno. Y el hidrógeno con +1. Entonces, para que este sea un compuesto neutro, ¿con cuánto tiene que actuar el carbono? +1. +4. +4. Ah, perdón. Muy bien. O sea que el carbono tiene que actuar con +4. Bueno, pero en este caso es el único oxoácido y se le llama ácido carbónico. Así no. Bueno, supongan que quiero pasar a una oxosal. ¿Cómo hago? Y voy a hacer lo mismo que hice acá. Borro los dos hidrógenos y, qué sé yo, agarro un metal. Pongámosle, qué sé yo, sodio, ¿les gusta? Sodio y sodio acá. Y ese electroncito que antes era del hidrógeno, ahora digo que es del sodio. Pero le falta algo a esto. ¿Qué le falta? Los corchetes. Acá los sodios yo los dibujé los dos, pero puedo poner uno solo y poner un 2 adelante. ¿No? Sí. Bueno, listo. La estructura de Lewis me quedó así.
¿Cómo se llama este compuesto? Ya no se llama más ácido carbónico. ¿Cómo se llama ahora? Porque aparte esto ya no es hidrógeno, son dos sodios. Carbonato de sodio, puede ser, o algo así. Claro, el ico pasó a ser ato, ¿no? El ico pasó a ser ato y se llama carbonato de sodio. Profe, una consulta. Sí. Todavía no llegué, estoy tratando de seguir la clase. Cuando habla de carbonato, de cloruro, de oso, hito, bueno, y todas las terminaciones, ¿eso está explicado después en los apuntes o...? Sí, está en el campus eso, sí. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Hasta acá vamos más o menos bien. Bueno, si te dan el nombre, vos ya sabés que oso es los estados de oxidación chicos, ico son los grandes. Entonces, qué sé yo, si te dice dibujar nitrato de, no, el ácido nítrico, dibujar el ácido nítrico. Como ico es el número de oxidación más grande, te fijas los números de oxidación del nitrógeno, que son más 3 y más 5. Entonces ahí el nitrógeno va a actuar con más 5. Entonces el ácido nítrico va a ser HNO, donde el nitrógeno actuó con más 5. El ácido nítrico. El hidrógeno actuó con más 1 y el oxígeno con menos 2. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula de esto? Tiene que ser algo neutro. Ahí está, 3,2. Y ese es el ácido nítrico. Así lo sacás. Bueno, seguimos un cachito más para complicarlo un poco esto. Bueno, ¿Sí? ¿Me permiten? Porque acá yo pasé de un oxoácido a un oxosal. Pero ahora yo quiero pasar a un hidrógeno sal. Entonces, volviendo a lo que teníamos antes, yo acá tenía un hidrógeno y acá tenía otro hidrógeno. Pero ahora en lugar de ponerle un metal en lugar de los dos hidrógenos, lo que voy a hacer es ponerle un solo metal en lugar de un solo hidrógeno. Entonces me quedó un compuesto cuaternario. Supongan que el sodio lo quiero poner acá ahora. Y el hidrógeno este lo dejo. Entonces, ¿cómo hago? O sea que acá ahora no tengo dos sodios, sino que tengo un hidrógeno. ¿Se pondría el corchete entre el oxígeno y el hidrógeno? ¿O es el oxígeno que está en Claro, sodio? pongo un corchete que involucra el hidrógeno, porque el hidrógeno es un no metal. Le pongo menos acá y a este más. Y listo, ya está. ¿Y esta cosa cómo se llama? Es un hidrógeno oxosal. ¿Cómo se llama eso? Hidrato de sodio no es, ¿no? No. Y hidro... No me va a entrar. Hidrógeno carbonato. No me entró. Hidrógeno carbonato de sodio se llama. O bien,
carbonato ácido de sodio. O bien bicarbonato de sodio. Tiene tres nombres: hidrógeno carbonato de sodio, bicarbonato de sodio o, ¿qué dije? Me perdí. Carbonato ácido puede ser. Ah, carbonato ácido de sodio. También se puede llamar. ¿Y por qué varía así el nombre por el estado, digamos, en el que está? No, son los nombres tradicionales y los nombres IUPAC. Un nombre tradicional de este compuesto es bicarbonato. ¿Vieron el bicarbonato que usamos para la acidez, por ejemplo? O para reventar ampollas. Sí. Bueno, este es el bicarbonato, el famoso bicarbonato. Ujú. Pero el nombre IUPAC es hidrógeno carbonato de sodio. ¿Entendiste, Guillermo, vos que preguntaste? Bueno, Guillermo se quedó ahí en la guía. Preguntas. Yo ahí medio que me quedé con la duda cuando agregaste el sodio y le cambiaste un hidrógeno por un sodio. ¿Por qué pusiste ahí en la fórmula química, agregaste el hidrógeno después del sodio, digamos? Y porque yo le metí un solo sodio y le dejé un hidrógeno. Entonces el hidrógeno está dentro de la molécula. Que no es una molécula, este es un compuesto iónico, ¿no? Mm. El hidrógeno tiene que estar en la fórmula. Y es un No. compuesto cuaternario. Claro. Claro, pero me refería al orden, digamos. Bueno, eso es Porque por siempre ahí. metés el metal adelante. Ok. Y después, dentro del anión, tenés que poner las especies positivas primero. Y el hidrógeno es una especie positiva de ese anión. Entonces lo pones a continuación. Ok. Fíjate de dónde viene este hidrógeno carbonato. Viene del ácido carbónico. Y vos el ácido carbónico, ¿cómo lo escribís? Lo escribís con el hidrógeno primero. H2CO3 pones. Claro. Entonces, el hidrógeno tiene que ir antes del carbono en la fórmula. Claro. Ok. ¿Cómo van con las Lewis? ¿Van saliendo? Aprenderse la nomenclatura, sí. Está bueno lo de la nomenclatura, pero no se queden atrás con 3P, que son los temas más importantes. 3P es muy importante. Esto es para determinar la geometría de una molécula. Pero yo todavía no llegué ahí a Trepep. ¿Lo podrías explicar más o menos? Sí. A ver. Supongan que yo quiero
como yo les dije recién, no tiene sentido investigar la geometría molecular de algo que tiene dos átomos nada más, ¿no? Pero sí tiene sentido. ¿Puedo borrarlo esto? Chicos, ¿lo puedo borrar? Sí, profe. Ahí empezamos, ¿eh? Otra hoja. Por ejemplo, dijimos que HCl es una molécula polar porque el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Nuestro objetivo ahora es saber si una molécula es polar, pero que tenga 3 átomos, por ejemplo, dióxido de carbono. ¿Será polar esta molécula? Bueno, para eso uso 3P. Yo sé que el enlace carbono-oxígeno va a ser polar, pero lo que no sé es si la molécula va a ser polar. Entonces, ¿qué es lo primero que hago para averiguar eso? La Lewis. Carbono, oxígeno, oxígeno. Ahora hago la Lewis. ¿Por dónde empiezo? ¿Por los oxígenos? Bueno, pongámosle por el oxígeno. Los electrones los ubico de a pares. Yo como me imagino que voy a tener deficiencia de electrones, voy a poner los electrones del oxígeno de este lado, para ver qué pasa. Entonces, cuando yo escribo los electrones del carbono ahora, le meto 2 acá y 2 de este lado. Fíjense que al hacer eso, este oxígeno me quedó con el octeto completo. Y a este carbono, que hasta ahora tiene 6, le voy a meter 2 oxígenos, 2 electrones más por medio de este oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todo el mundo quedó contento. Todos con su octeto. ¿Lo ven? Uy, perdón. Tengo ese carbono, oxígeno, oxígeno. Y tengo un doble enlace y un doble enlace. Bueno, ahora quiero averiguar la geometría de esta molécula. Para hacerlo, aplico 3P. ¿Cómo se hace 3P? Lo primero que hago es ver la estructura o la geometría electrónica del carbono central. Entonces me fijo cuántas regiones negativas del espacio rodean a este carbono. Donde regiones negativas del espacio son pares enlazados o pares libres. Me da lo mismo. En este caso tengo pares enlazados. Acá un doble enlace, acá un doble enlace. ¿Cuántas regiones negativas tengo rodeando al carbono? 2. 2. 2. Tengo 2. Entonces, lo primero que se pregunta 3P es ¿cómo hago espacialmente para que esas 2 regiones negativas que rodean al carbono estén lo más lejos posible? ¿Cómo las separo? Lo más lejos posible tiene que estar. Por ejemplo, ¿está bien escrito así? ¿O sería mejor, qué sé yo, así? Para que esté lo más lejano, la forma como estaba antes. La primera. Claro. O sea que esto es muy fácil. La forma que van a adoptar va a ser lineal. ¿Y este ángulo cuánto va a valer? 180. 180. O sea que en este caso no hubo ningún problema. Apliqué 3P y me quedó que esta molécula entonces es lineal. Los oxígenos están acá.
La molécula es lineal. Ahora, si la molécula es lineal, este carbono y este oxígeno tienen un momento dipolar, estos dos. Sí. Claro, tienen un momento dipolar. Y va para el lado del oxígeno. Y estos dos tienen un momento dipolar, Igual que el otro. también igual que el otro. El vector va a ser en sentido opuesto, pero de la misma magnitud. Por lo tanto, estos dos vectores ahora hay que sumarlos. ¿Cuánto me da si los sumo? 0. Sí. Por lo tanto, el momento dipolar del dióxido de carbono es igual a 0. Bueno, hay que hacer ese razonamiento para hacer 3P. Esto parece muy sencillo, pero puede complicarse. Por ejemplo, el SO2. ¿Cómo hago con el SO2? Y bueno, hago la Lewis de nuevo. Hago la Lewis y le meto electrones al oxígeno como hice recién. Igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El azufre, ¿cuántos electrones tiene? 6. 6. Los pongo de a pares. 1, 2, haciendo un doble enlace. 3, 4, 5, 6. Y el oxígeno, 6. Pero, fíjense que no puedo hacer lo mismo que hice arriba. Porque este azufre ya tiene el octeto completo. Entonces, ¿cómo hago con el oxígeno? Enlace dativo. Enlace dativo. Le meto los electrones para él y se acabó el asunto. Este oxígeno tiene 8, el azufre tiene 8 y este oxígeno tiene 8. ¿Cambió algo con respecto a la situación de arriba? Sí, el primer enlace. El primer oxígeno y el azufre. Tenemos acá un enlace. Oxígeno. Acá tengo un par libre, ojo, que tengo un par libre. Y acá tengo otro enlace dativo. ¿Cuántos pares electrónicos de valencia tengo? O sea, ¿cuántos pares, o sea, cuántas regiones negativas en el espacio rodean al azufre? A ver, sin contar los oxígenos. ¿Cuántas regiones negativas del espacio tengo? 3. Un enlace doble, un enlace dativo y un par libre, que antes no tenía, acá no tenía. ¿Cómo será la forma más eficaz de separarlos a estas 3 regiones negativas de tal manera que se repelan lo menos posible? Y a 120 A grados cada 120 uno. grados. Eso, muy bien. Muy bien, ¿eh? A este par libre suele dibujárselo así, como un globito, para acordarme que ocupa una región bastante interesante en el espacio. Entonces, esto lo voy a tener que borrar ahora, porque estaba mal ubicado, y lo voy a tener que poner así. Esto para abajo y esto para abajo, de tal manera que me quedó una geometría electrónica triangular. ¿Y este ángulo cuánto va a medir? ...120. En realidad similar a 120. Porque el volumen que ocupa el par libre es distinto al volumen que ocupan los pares enlazados. Entonces digo que es similar a 120. Similar a 120 grados. Ahora bien, la geometría electrónica es esta, pero la geometría molecular es cuando yo considero los oxígenos. Entonces, ¿cuál va a ser la geometría molecular? Considerando solo los átomos. No va a ser triangular. ¿Cómo se va a llamar?
este ángulo es similar a 120. ¿Cómo se va a llamar esta geometría molecular? No puede ser triangular porque me falta un átomo acá para que sea triangular. Angular se llama. Entonces, fíjense que esta molécula resultó ser lineal y esta molécula resultó ser angular. Si yo hago un análisis del momento dipolar de esta molécula, ¿qué me va a dar? El mu. ¿Me va a dar igual a 0 o distinto de 0? Distinto. Distinto de 0 me va a dar. Me va a dar distinto de 0. ¿Pero por qué es eso? Porque acá tengo un vector que va hacia el oxígeno. Acá tengo un vector que va hacia el oxígeno. Fíjense que esto nunca me puede dar 0. Estos dos vectores sumados no dan 0. Entonces el momento dipolar es distinto de 0. Y esta molécula es polar. ¿Ven que es importante TREPED? ¿Se dan cuenta? Sí, no, más o menos. Clarísimo. Bueno, entonces yo, sabiendo si una molécula es polar o no polar, puedo sacar conclusiones respecto a sus propiedades físicas. Por ejemplo, el punto de ebullición. El punto de ebullición del SO2 va a ser mucho mayor que el punto de ebullición del CO2. Perdón, el SO2 va a ser mucho mayor que el del dióxido de carbono. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos fuerzas intermoleculares, que es en la próxima clase. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bueno, eso es un pantallazo de 3P. No sé si Gustavo quiere agregar algo. ¿Estás ahí, Gustavo? Guillermo dice, ¿puedo hacer una con 4? ¿Con 4 qué? Con 4 elementos. A ver. ¿Ahí ven algo, chicos? Sigamos con las moléculas así. Sigamos con las moléculas así. Vamos a ver el agua ahora. O sea, con 3 átomos vamos a ver qué pasa. Pero ahora vamos a ver el agua. Si yo quiero hacer la Lewis del agua, sé que el oxígeno está en el medio. La Lewis del agua es fácil. Le pongo un electrón acá, a cada hidrógeno, y 6 al oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, tengo al oxígeno, al hidrógeno acá, y tengo 2 pares libres en este caso, ¿eh? 2 pares libres, uno acá y uno acá.
Entonces, si borro el hidrógeno ahora, borro el hidrógeno, ¿cuántos pares electrónicos de valencia o pares electrónicos a secas tengo? 4. Por lo tanto, la geometría electrónica va a ser de tal manera que estos 4 pares electrónicos de valencia se repelan lo menos posible. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Va a ser triangular? No, porque ahora tengo 4. ¿Va a ser No cuadrado? quedaría así. ¿Va a ser Claro, no quedaría cuadrado. así? Tetraedro. Forman un tetraedro. Entonces, si forman un tetraedro, quiere decir que el oxígeno, o sea que está mal esto. ¿Cómo se puede ver un tetraedro? Veamos. Supongo que yo tengo un cubo. Supongo que tengo un cubo. ¿Se ve un cubo ahí? Imagínense que el oxígeno está en el medio del cubo. Bueno, un tetraedro es cuando tengo algo en el medio del cubo y tengo acá un átomo. Acá tengo otro. Acá tengo otro. Y no, lo dibujé mal, perdón. Acá no. Acá tengo un átomo. Acá tengo otro. Acá tengo otro y acá tengo otro. Eso es un tetraedro. Los vértices opuestos de las caras de un cubo. Ahora, si yo tuviese 4 átomos, esto sería un tetraedro regular, ¿no? Pero en el caso del agua no tengo 4 átomos, tengo 2 átomos. Un hidrógeno acá, por ejemplo, y otro hidrógeno acá. Pero acá, ¿qué tengo? Acá. Acá no tengo átomos, ¿qué tengo? Pares libres del... Un par libre tengo. Tengo un par libre y acá tengo otro par libre. Pero esta molécula, ¿cómo termina siendo? La molécula, ¿cómo termina siendo? Cuando dibujo los hidrógenos. Termina siendo angular. Termina siendo angular y este ángulo que está acá, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, tiene un valor, el valor del ángulo de un tetraedro, que es 109,5 grados. O sea que la molécula del agua también es angular, pero no como esta. Tiene un ángulo similar a 109,5. Y voy a decir que es similar porque no tengo 4 hidrógenos acá, tengo pares libres. ¿Me entienden cómo es el asunto? Entonces, la molécula de agua, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser angular o no? Perdón, ¿va a ser polar o no va a ser polar? El momento dipolar, ¿va a ser igual a 0 o va a ser distinto de 0? Es angular, ¿no? Distinto de cero. Distinto. Distinto de 0 va a ser. Y esto es fundamental para las propiedades del agua. Es distinto de 0 y el agua resulta ser una molécula polar, pero con distinto ángulo que el dióxido de azufre. Más chiquito. O sea que el agua yo la podría dibujar así. H, oxígeno, y acá otro H, y este ángulo es similar a 109. En el caso del agua es 104 el ángulo.
y acá tengo un par libre, y acá tengo otro par libre. ¿Entendieron, chicos, cómo es? ¿Se entendió? Sí. Bueno, Ese es el caso que nos faltaba de TREPEV, o sea, cuando la geometría electrónica es tetraédrica. Vimos geometría electrónica tetraédrica, pero una molécula angular. Geometría electrónica triangular, pero la geometría molecular es angular. ¿Está bien? ¿Cómo sería una molécula completamente tetraédrica? Por ejemplo, esta. Carbono, hidrógeno 4. Carbono, hidrógeno 4 es un tetraedro regular. Porque el carbono está unido a 4 hidrógenos. ¿Sí? Y si está unido a 4 cosas, quiere decir que está en el centro de un tetraedro. El carbono está en el centro de un tetraedro. Y la geometría molecular es tetraédrica. ¿Entienden? Sí. ¿Lo saco? ¿Lo saco esto? Sí, no, más o menos. Bueno, cualquier cosa me dicen que lo pongo de nuevo. Gustavo, ¿querés agregar algo? Me salí un ratito, Federico, porque tenía acá un tema de consorcio. Así que no sé qué te puedo agregar. Vi que estabas haciendo las dativas, que hiciste las geometrías y que marcaste las polaridades. Sí, vimos casos de análisis por TREPEV. Claro, hay un documento de 6 casos de la TREPEV que lo voy a subir, pero fundamentalmente yo lo que les diría, que tengan en cuenta que los postulados de TREPEV dicen 4 cosas. El primero dice que el factor principal que determina la geometría de una molécula es la cantidad de pares de electrones que rodean a esa estructura covalente. Puede ser una molécula o un ion. Entonces hay que contar, lo primero hay que contar, cantidad de pares electrónicos de valencia. Nosotros decimos PEV, de par electrónico de valencia, cantidad de PEVs. Entonces cuento 2, lineal, 3, plano triangular, que sería como la estrella de Mercedes-Benz, 4 tetraédrica, 4 PEVs tetraédrica, que es como el átomo central estaría en el centro del tetraedro. Lo que deberían imaginar es como si fuera un clavo Miguelito, esos que tiran los ladrones para pincharle la goma a los camiones, ¿no? Que lo tiran como lo tiran, siempre tiene una angulación tal que caen 3 patas para abajo y otra es un pinche vertical. Cualquier pinche puede ser pata y viceversa. Para eso tiene que tener un ángulo de 109 grados 28 minutos el tetraedro. Esas son las 4 geometrías fundamentales cuando no hay pares electrónicos libres. Entonces uno dice, contamos los PEVs. 2 lineal, 3 plano triangular, 4 tetraédricos. Eso es bastante fácil. Si es lineal 180 grados, pues la circunferencia 360 dividido 2 da 180. Si es plana triangular, 360 dividido 3 da 120, pues son planas. Y la tetraédrica, como es en el espacio, ahí no es 360 dividido 4, pues daría 90, no, es un ángulo un poquito mayor, que es el de 109,28, que algunos dicen 109,5, que 109,5 sería 109 grados 30 minutos en el sistema sexagesimal. Por geometría analítica sale que 109 grados 28 minutos, pero 109, alrededor de 109, va a estar bien la respuesta. Es el primer postulado, que hay que contar los pares electrónicos. Lo primero que ustedes hacen, y muchas veces se olvidan a la hora de justificar, ¿no? Que lo primero que hacen es contar PEVs, pares electrónicos de valencia. El segundo es que esos pares electrónicos tienen que estar lo más lejos posible, porque los pares electrónicos son electrones, negativo y negativo se repele.
Así que si mi cabeza, a ver si estoy ahí en la cámara, es el átomo central y los puños son los electrones, van allá, lo más lejos posible, ¿no? No van a estar los dos juntitos, lo más lejos posible. Y si son tres, como dije, 120 grados, como la estrella de Mercedes-Benz. Tratan de ponerse, no entienden de planos los electrones, se ponen lo más lejos posible. Entonces, primer postulado, contamos los PEBs. Segundo postulado, lo ponemos lo más lejos posible, para que allá no se repelan tanto, para que la repulsión sea mínima. Esos postulados ocurren siempre, siempre. Después hay un tercer postulado que dice que los pares electrónicos libres, cuando hay electrones libres, ocupan más espacio que los compartidos. Eso porque están unidos a un solo núcleo atómico, entonces tienen más movilidad. Y eso altera el ángulo de enlace. Entonces, cuando hay electrones libres en el átomo central, no podés asegurar el ángulo. Vas a tener que decir no 120, vas a tener que decir aproximado 120. En general, el par electrónico libre tiende a achicar el ángulo de enlace, porque como tiene más movilidad, tiende a cerrar esa tijerita. Pero siempre y cuando los átomos periféricos no sean voluminosos. Porque si yo tengo átomos periféricos que son muy voluminosos, en cambio de cerrarse, se va a abrir. Por eso es que antiguamente se decía, por ejemplo, el amoníaco, que tiene un par electrónico libre. Dice, bueno, el amoníaco sí, porque los periféricos son hidrógenos, que son chiquititos. Entonces, más o menos, cada par libre te achica 2 grados. Y bueno, el amoníaco 109, 107. Y está bien. En el agua, 2 pares libres, 104, 104 y medio, 105. Claro, pero porque los átomos periféricos son hidrógenos. Pero si en cambio de ser H2O fuera yodo 2O, que el yodo es un átomo enorme, ahí el ángulo seguramente que aumentaría. Esa razón es la que a ustedes hace que en un examen, cuando ven pares electrónicos libres en el átomo central, en una estructura de no metales, o sea, covalente, cuando hay esos electrones libres, ustedes tienen que decir el ángulo es aproximado, 120 o aproximado 120 o 109, pongámosle. No pueden asegurarlo el ángulo al haber electrones libres. Y el último postulado dice que para esta teoría los enlaces dobles y triples, es decir, los que se llaman enlaces múltiples, cuentan como un enlace simple. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cuento como un par electrónico de valencia? Le voy a poner PEB. 1, el enlace covalente simple. A ver, ahí estoy. Enlace, se me invirtió. El enlace covalente común simple. Común es porque cada átomo pone el mismo número de electrones en juego, ¿no? A diferencia del dativo, que también es un enlace simple, ¿no? El dativo, porque son 2 electrones, pero los pone uno solo. El común simple, ese sería el primer PEB que uno contaría, ahí lo estoy poniendo en el chat. El segundo sería el enlace covalente común doble. Me apareció 2, 1, 2 es ese. 3, el enlace covalente común triple. 4, el enlace covalente dativo, o coordinado le dicen algunos, simple, porque el dativo es simple siempre. Y 5, el par de electrones libres en el átomo central. El periférico no interesa, el átomo central, la estructura. A veces la estructura tiene varios átomos centrales. Entonces uno cuenta eso. Enlace simple, doble, triple, y saca la geometría electrónica. Lo primero que uno saca es la geometría electrónica. Geometría electrónica me da la disposición de pares electrónicos de valencia alrededor
del átomo central en una estructura covalente. El átomo central en una estructura covalente. ¿Qué es la geometría electrónica? La geometría electrónica normalmente no se pregunta, es un paso intermedio para llegar a la geometría molecular o a la geometría de Lyon. Porque la geometría electrónica, los electrones tienen una masa despreciable, se mueven muy rápido. Así que, pero es importante porque si yo saco que en el átomo central de la estructura covalente sí, en el átomo central de la estructura covalente hay dos pares electrónicos de valencia, entonces yo puedo decir que la geometría electrónica es lineal. Y listo. Con tres pares electrónicos de valencia, la geometría electrónica va a ser plana triangular. Y con cuatro pares electrónicos de valencia, la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Son las cuatro geometrías electrónicas, por lo menos, que nosotros vamos a ver. Ahora, si en el átomo central, ay, se filtró. Vamos de nuevo. Si en el átomo central no hay pares electrónicos de valencia libres, entonces no hay pares electrónicos de valencia libre, entonces podemos decir que la geometría molecular, si es una molécula, o la geometría, si es un ion, geometría del ion, un ion formado por no metales, coincide con la geometría electrónica. Coincide con la geometría electrónica. Entonces, geometría electrónica es igual y podemos asegurar el ángulo. Y podemos asegurar el ángulo de enlace. Por ejemplo, si no hay pares electrónicos, podemos asegurar el ángulo de enlace. Entonces, vamos a poner los tres casos con un ejemplo. Si había dos pares electrónicos de valencia y cero pares electrónicos de valencia libres, cero pares electrónicos de valencia libres. Ahora les estoy sistematizando lo que vieron con Federico. La geometría electrónica, la geometría molecular, coincide con la geometría de Lyon, llegado el caso, de Lyon, coincide con la geometría electrónica y es lineal. Y ahí podemos asegurar el ángulo. El ángulo es igual a 180 grados. Y podemos dar ejemplos. Como por ejemplo el dióxido de carbono, que creo que lo vieron con
o Federico, el cloruro de berilio, que era la excepción de metal no metal, pero quedaba covalente, lo habíamos hablado la otra vez. Podríamos poner alguno con átomos diferentes, porque esos serían no polares. Si bien los enlaces son polares, la molécula es no polar porque los átomos periféricos son iguales, ¿no? Entonces cancelan los corrimientos de los electrones, pero podría haber un caso como, por ejemplo, el ácido cianhídrico, que es lineal, tiene un enlace simple y un triple. Y bueno, estos serían casos de dos pares electrónicos de valencia y cero libres, ¿no? Después podría ser con tres pares electrónicos de valencia y cero pares libres. ¿Cómo quedaría esto? La geometría ahí se llamaría plana triangular, se llama plana triangular. Y el ángulo, como dijimos, es 120 grados. Ejemplos podríamos poner, casos que han visto el trióxido de azufre, ahí son tres átomos iguales y cancelarán sus momentos dipolares, los periféricos son iguales, pero podríamos poner uno donde sean los átomos distintos y entonces la molécula termina siendo polar. Por ejemplo, el formaldehído, que es HCO2, un caso de este tipo. En el trióxido de azufre hay dos enlaces dativos y uno doble. En el formaldehído son dos simples y uno doble. El trióxido de azufre podríamos decir que son dos simples dativos y uno doble. Fíjense que por ahora estoy poniendo solo cero pares libres, ¿no? Entonces, mientras hay ceros pares libres, la geometría molecular y la electrónica son la misma. ¿Lo ven? Y ahora lo vamos a hacer para la tetraédrica. La tetraédrica también estamos en la misma. Mientras haya cero pares libres, coincide. Y bueno, en este caso podemos asegurar el ángulo. El ángulo, si vamos a ser estrictos, ahora lo podemos asegurar el ángulo, diremos que es 109 grados y si quieren ser estrictos son 28 minutos. Gustavo, ¿ahí que pusiste HCO2? Sí. Ah, H2CO. Bien, gracias. Mal esto, vamos a hacer la corrección. Corrección. Es del formaldehído, ¿no? Claro, formaldehído estaba queriendo poner. Mil gracias. Sí. Ahí lo corregimos. H2CO. Ahí está. Bueno, menos mal que lo viste. Claro, porque tiene el carbono, átomo central, dos enlaces simples con los hidrógenos y un enlace doble con el oxígeno. Sí, en ese caso no se trata de un ácido, como el ácido carbónico, sino que los dos hidrógenos están unidos al carbono. Es una molécula orgánica esa. Así es. Y bueno, ahora pasaba al que tiene 4 electrones y ejemplos con 4. Tenemos muchos, ¿no? Pero podríamos poner, por ejemplo, carbono, flúor 4. Ahí tenemos todos iguales, pero podríamos haber puesto carbono, hidrógeno 2, flúor 2. Que antes lo mencionaron, podríamos poner un ion como el sulfato. Sulfato, 2 negativo. No son
tetraédricos. Pero hasta ahora no hay pares libres, o sea que este tipo de ejemplos se justifica con el postulado 1 y 2, o sea, cuento los pares y digo si es lineal, plano triangular o tetraédrico, según sean 2, 3 o 4. Recuerden que los pares son el enlace simple, común o dativo, el doble, el triple y el par electrónico libre. Los cuento, si hay 2, lineal, 3 plano triangular, 4 tetraédrico. Si no hay libres, los ángulos son 180 para el lineal, 120 para el plano triangular y 109,28 para el tetraédrico. Ahora, después tenemos 3 casos. En la lineal no puede, pares libres no van a haber, pero en la plana triangular y en la tetraédrica pueden aparecer pares libres. Entonces, ¿cómo sería el caso? Son 6 casos, ¿no? 3 pares electrónicos de valencia, incluyendo, o sea, dentro de los 3 pares, incluyendo un par libre. Uno lo vimos recién, que era el dióxido de azufre. Exactamente. Ahí la geometría electrónica o del ion pasa a ser distinta. Es angular, lo vieron recién con Federico, angular, y es distinta de la geometría electrónica que era plana triangular. Pero la geometría electrónica acá no me interesa. Y acá tenemos que decir que el ángulo es aproximadamente 120. No podemos asegurarlo, porque están esos pares libres. Sí. La geometría electrónica sirve por ahí para ver el ángulo, ¿cuál va a ser? Claro, para decir el aproximado tanto, pero ya el haber libre es aproximado, ¿viste? No se la jueguen porque le pueden errar, puede ser más o puede ser menos. En general, si los periféricos son chiquititos, es un poquitito menos, pero si son grandes, y ustedes no van a estar mirando esos factores. Así que, salvo que sea uno muy conocido, tipo el agua, que es 104,5, que alguno lo sepa, bueno, no, eso, no, si alguien tiene ese conocimiento, no hay problema. Pero no, si ustedes para el agua dicen aproximado 109, está bien. No le vamos a recriminar nada. También podría ser, por ejemplo, un ion, por ejemplo, el ion nitrito, NO2 negativo, también da una situación de angular con geometría electrónica plana triangular. En este caso hay una doble y una doble, una dativa, una simple dativa y una simple común en el nitrito. Ese es el otro caso. Después están los casos con 4. Con 4 puede haber un libre o 2 libres. Entonces, por ejemplo, si tenemos 4 PEBs, incluyendo en esos 4 PEBs, 4 pares electrónicos de valencia, incluyendo un PEB libre, la geometría molecular o del ion, según el caso, se va a llamar piramidal, porque es como que al clavo ese Miguelito le hubiera sacado el pinche. Entonces quedaron las 3 patitas donde se apoyaba. Y va a ser distinta a la geometría electrónica, que es tetraédrica. Y la geometría electrónica acá nadie te la va a preguntar, es un paso intermedio. Yo cuento 4, pero como hay uno libre, ya baja a piramidal. Y el ángulo vas a tener que decir que es aproximadamente 109. Ahí no vamos a poner 109,28, porque si estamos diciendo aproximadamente no nos vamos a poner a discutir los minutos. ¿Se entiende? Así que aproximadamente 109 va a estar bien. Claro ejemplo, el amoníaco, pero podría ser nitrógeno, cloro 2. A ver, nitrógeno, flúor 2, bromo. Estoy reemplazando los hidrógenos por halógenos. Bueno, puedo poner. De todos modos, estas moléculas, al tener pares electrónicos libres, todas las que tienen pares electrónicos libres son polares. ¿Sí o sí? Son polares, porque las geometrías no permiten cancelar los momentos dipolares, porque tiran todos para un lado, hacia el átomo más electronegativo. También uno muy conocido es el sulfito, el anión sulfito, que es SO3, 2 negativo, la fórmula, ¿no?
Lo voy a poner entre paréntesis porque si no la carga, no se sabe qué es carga y qué es AD. Yo no puedo escribir mucho con ahí. Esos son casos piramidales, bastante conocidos. Bueno, el del medio no, el medio como que lo inventé yo. Reemplacé en el amoníaco por halógenos. Y ahí es aproximadamente 109. Y el último caso, que es súper importante, el último caso son 4 PEB, incluyendo 2 PEB libres. Entonces ahí es como si al clavo Miguelito no solo le sacamos el pinche, sino que además le sacamos una de sus patas. Entonces me queda un ángulo, nuevamente, pero originado distinto al ángulo que vimos para el dióxido de azufre. Es angular y es distinta a la tetraédrica. El ángulo es aproximadamente 109 y yo diría que los ejemplos más conocidos de esto, el más conocido es el agua. Pero fíjense que podría ser, por ejemplo, no solo el agua, podría ser el ácido hipocloroso, por ejemplo, en donde tenemos el átomo central es el oxígeno. Vamos a poner ácido hipobromoso. A ver. Ahí está. El átomo central es el oxígeno y el hidrógeno y el bromo van por fuera. Ese es polar por donde quiera, porque los periféricos son iguales y además hay 2 pares de electrones libres. Y podría ser también algún ion, por ejemplo, qué sé yo, iodo, 2 oxígeno, 1 negativo. Iodo, 2 oxígeno, 1 negativo, tiene un enlace dativo, un simple común y 2 pares libres. Eso también es un caso de angular. Pero la geometría que ustedes le van a pedir en el examen es la molecular o del ion. No les van a preguntar. La electrónica, ya les digo, es el paso intermedio. Y lo bueno es que cuando no hay pares libres en el átomo central, saben que coincide con la molecular o del ion, que es la que les van a preguntar a ustedes. Y el ángulo, dicen justo 180, 120, 109, 28. Si hay pares libres, ya cambia, será angular, tetraédrica, y el ángulo va a ser aproximado o 120 o 109. Si ustedes tienen ese esquema en la cabeza, no deberían equivocarse a la hora de determinar geometrías. Pero por lo menos los 6 casos más conocidos, hay algunos otros casos de las expansiones del octeto, por ejemplo, el azufre flúor 6 son como 2 pirámides cuadrangulares, o el fósforo cloro 5, pero son pirámides triangulares, se llama octaedro eso. Pero eso no los vamos a preguntar, lo van a encontrar en los libros, pero no vamos a tomar ese tipo de geometrías. Con estos 6 casos, que comprendan esto y que los puedan justificar, nos vamos a dar por súper conformes. Así que, bueno, eso respecto a TREPEB. Después, en cuanto a la polaridad, una cosa es la polaridad del enlace. Profe, una duda. Sí, adelante, Mariana. Si yo, por ejemplo, viera en el caso, ¿no?, de la tetraédrica sin pares libres, que dice que los ángulos son de 109, 28 grados. Sí, 28 minutos. Si yo pusiera, por ejemplo, aproximadamente 109 sin ponerle 28, ¿estaría mal o tamaño como correcto? No, estaría bien. Yo ahí diría 109 directamente, porque cuando no hay pares libres, vos el ángulo lo deberías afirmar. ¿Querés decir 109? Bueno, el 28 minutos está perdonado. Alguno pone 109,5, que no es un gran error. Yo lo que te diría es que la palabra aproximado la utilices para cuando ves pares libres en el central. Porque ahí es donde aparece la incertidumbre en el ángulo, que no sabes si se abre el ángulo o se cierra. Justamente por la movilidad de esos electrones libres y porque desconoces el tamaño de los átomos de la periferia, ¿no? Pues si son, vamos a suponer que vos tengas dióxido de azufre. Dióxido de azufre en el medio y 2 oxígenos, que lo hicieron con Federico. Bueno, hay un par libre. Los oxígenos son relativamente chiquitos porque son del periodo 2. Entonces, tienden a cerrarse. De 120 es 118, 117 y medio. ¿Sí? Pero si en cambio de 2 oxígenos
que el azufre se une al oxígeno con una doble y al otro con una simple dativa. En cambio de unirse a dos oxígenos, suponete que el azufre se uniera a dos teluros, que son grandes, porque tienen varias capas. No sé si existe el compuesto azufre teluro 2. Se uniera a dos teluros, que son del grupo 6. Entonces esos son como dos pelotas grandes. Entonces no se va a cerrar, al contrario, se va a abrir el ángulo. Y el ángulo posiblemente sea mayor a 120. Entonces eso es lo que vos no tenés por qué saber, y es la razón por la que vos tenés que decir aproximado cuando tenés pares libres. Esa es la única razón. No sé si te digo. Cuando no es pares libres, afirmá. 109, de última no querés decir el 28 minutos, 109. Está bien. Es muy probable que sea un choice eso, Marianela. Ah, perfecto. Esa era la duda que tenía, me quedó clarísimo, gracias. Claro, el aproximado cuando tenés pares libres en el central. No se fijen los pares libres en los periféricos, los que están por afuera no importa. El átomo central es el que te marca las uniones o electrones que hay en el átomo central, es el que te marca la geometría. Y eso es muy importante porque vos, por ejemplo, cuando muchos de ustedes seguirán medicina o nutrición o odontología y van a ver química biológica, y van a ver que en las proteínas o biomoléculas grandes, los átomos centrales son muchos. ¿Entienden? Hay muchos átomos centrales. Entonces, por ejemplo, vos podés tener el primer átomo central que es lineal, pero el segundo es tetraédrico y el otro es piramidal, y ahí va formando toda una serie de geometrías ensambladas que le dan una fórmula, una forma o una geometría especial a una proteína o a una molécula, una biomolécula. Así que eso es importante cuando después vean, lo van a poder aplicar muchísimo. TREPEV es un tema muy lindo y aplicable para entender las geometrías de las proteínas o las geometrías de cualquier compuesto biológico, cuando los muestran así en forma tridimensional, tiene que ver con esto que estamos conversando. Pero pueden existir varios. Por ejemplo, en los oxoácidos, uno tiene muchos átomos centrales. Por ejemplo, si podríamos ver la pantalla, Fede, de alguno de los oxoácidos. Vos hiciste un oxoácido recién, ¿no? Sí. Perdón, una pregunta. Sí. Los átomos centrales siempre se juntan con un tipo, solo pone... Son para estructuras covalentes, Sebastián, o sea, sí, tienen que ser todos no metales. ¿Otra cosa? Nunca le apliques TREPEV a un compuesto iónico, cloruro de calcio. No, digo, porque acá estuvimos viendo siempre, por ejemplo, el oxígeno se junta con hidrógeno, o el carbono con hidrógeno, o con siempre uno con uno. ¿Se puede juntar uno con dos tipos distintos? Tipo, claro. Que el oxígeno se junte con hidrógeno y con carbono. Por ejemplo, y en ese caso, ¿no cambiarían los ángulos también si son de distinto tamaño cada uno de los, vos de los átomos que lo rodean? Sí, está bien, es correcto. La condición para que la polaridad de la molécula dé cero es que no haya electrones en el átomo central y que los periféricos sean iguales. Por ejemplo, el dióxido de carbono que puso ahí Federico, ¿ves? Los periféricos son dos oxígenos y no hay electrones libres en el central. En el segundo caso, dióxido de azufre, los periféricos son iguales, pero hay electrones libres, y ves que eso impide que se cancelen. Pero hay otra razón por la que se puede no cancelar, que es que no habiendo electrones libres, los periféricos sean distintos. Suponete que el primer caso... Acá estaba, Gustavo. Ahí está, HCN, o el CO2 que hubiera sido COS, que en cambio de oxígeno sea azufre. El azufre va a tener un vector mucho más cortito porque tiene menos electronegatividad. Entonces vos vas a tener ahí en el COS, vas a tener una zona negativa sobre el oxígeno y una zona positiva sobre el azufre, y eso te va a dar momento mayor a cero. ¿Entendés? Ahí tenés el otro motivo, que es un periférico distinto. Eso te da momento mayor a cero. La otra razón es el electrón libre. Chicos, esta molécula, ¿ven que le cambió un azufre ahí? Esa es polar ahora. Pasó a ser polar. ¿Lo ven? Porque el vector hacia el oxígeno es más grande que el vector del carbono al azufre.
Entonces no cancela. Ya no por la dirección, porque son opuestos, sino por la magnitud del vector. Las dos razones para que no cancele es esa. Algún átomo periférico diferente o electrones libres en el central. Con eso ya sabes que es polar. Eso es muy importante porque las moléculas polares van a tener fuerzas intermoleculares llamadas fuerza dipolo-dipolo y fuerzas de London. Las no polares van a tener fuerzas intermoleculares que se llaman London. Seguramente lo vamos a hablar la próxima, eso. Las no polares tienen fuerzas de London, las fuerzas que unen molécula con molécula. Y las polares tienen London y dipolo-dipolo. Y la causa de polaridad es esa, o electrones libres en el central o periféricos distintos, o ambas cosas. Ambas cosas pueden pasar. Vamos a suponer, te voy a hacer un pequeño cambio ahora, Fede. En el agua, en cambio de H2O, poneme H iodo. Es cambiar un hidrógeno por un yodo. Claro, en el H2O, pongamos H iodo, le sacamos el 2 del hidrógeno, le ponemos una I, que es finita, ahí en el medio. ¿H iodo? H iodo, el ácido hipoiodoso. Ah, Claro, y entonces ahí en la Lewis le cambiamos un hidrógeno por un yodo. Y ahora las tiene todas. En la Lewis del agua ponemos, ahí le está borrando el hidrógeno y le está poniendo un yodo. Esa molécula es polar por donde se te ocurra, Sebastián. Porque fíjate, el átomo central tiene electrones libres, listo, ya es polar. Y además los periféricos son distintos. O sea, tiran en un sentido que no se van a cancelar nunca y además con diferente magnitud. El vector que apunta del hidrógeno al oxígeno es grande porque la diferencia de electronegatividad HO es grande, pero el que apunta del yodo al oxígeno es cortito porque el yodo con el oxígeno no tienen tanta diferencia. Entonces este tiene polaridad por donde se te ocurra, porque los periféricos son distintos y además tiene electrones libres. Este no puedes dudar que es polar. El vector es no por la electronegatividad, Sebastián, es por la diferencia de electronegatividad de los elementos. Si la diferencia de electronegatividad es grande, el vector es grande. Igualmente, el vector representa el momento dipolar, que se mide en una unidad que se llama debye. Ustedes no tienen por qué saber. La unidad es el debye. Se escribe en honor a Peter Debye. Pero a mayor diferencia de electronegatividad, la diferencia de electronegatividad no son los devices. Los devices se calculan de otra forma. Pero a mayor diferencia de electronegatividad, mayor momento dipolar, o sea, mayor valor numérico en device. Vamos a suponer, si yo comparo la polaridad la diferencia de electronegatividad H-flúor, flúor tiene 4 de electronegatividad, y ahí estamos en 1,80, porque tiene 2,2 el hidrógeno. Y la comparo con H-cloro, que el cloro tiene 3, y ahí estamos en 0,80. O sea que la diferencia de electronegatividad es mayor en el H-flúor. Eso significa que el momento dipolar va a ser mayor en el H-flúor. Pero no sabemos, no es que va a ser 1,8. La diferencia de electronegatividad es 1,8 y 0,8 entre H-flúor y H-cloro. Pero el momento dipolar, si yo te digo uno tiene momento dipolar 6 devices y el otro tiene 4 devices, y bueno, el de 6 devices seguro que es el que tiene mayor diferencia de electronegatividad. Pero vos no podés hacer esa correlación, por lo menos con los conocimientos que tenés. ¿Se comprende? Ahora, lo que yo decía, supóngase que ustedes pueden tener varios átomos centrales. Por ejemplo, miren este ácido, que es un oxoácido bastante conocido, que es el ácido nitroso. Lo estoy dibujando acá en el chat porque lo elegí porque se puede hacer con los símbolos que uno tiene. Hay un hidrógeno, unido a un oxígeno, otro enlace simple. Hay un par libre que no lo puedo dibujar arriba del oxígeno y un enlace doble a otro oxígeno.
que se llama ácido nitroso. Ácido nitroso. Ahora, si yo te digo, ¿qué geometría tiene el ácido nitroso? Y no me puedes contestar, porque uno puede hablar de geometría molecular cuando en la estructura covalente hay un solo átomo central. Entonces yo digo, bueno, en el amoníaco es piramidal, porque claro, el único átomo central es el nitrógeno, entonces la geometría de la molécula es la geometría de su átomo central. Pues el ácido nitroso tiene dos átomos centrales. ¿Lo ven? Tiene el oxígeno y tiene el nitrógeno. Y en una geometría orgánica, de una molécula orgánica, por ahí tienen 100, 200 átomos centrales. Ahora, me gustaría, que haciendo la Lewis, si ustedes se fijan, el oxígeno, que tiene 6 electrones, el oxígeno puente, tiene 2 pares electrónicos libres, uno arriba y uno abajo, ¿no? Y hace 2 uniones simples. Y el nitrógeno, que tiene 5 electrones, pues es del grupo 5, comparte uno con el oxígeno central y hace una unión doble con el oxígeno periférico. Y le queda un par electrónico libre. Entonces, a mí lo que me gustaría es que me digan para el oxígeno central. ¿Cuál es? Ahí lo está poniendo en la pantalla Fede. Oxígeno central. ¿Cuál sería la geometría electrónica? Hay que contar los PEPs, ¿no? ¿Cuál sería la geometría del átomo? Porque acá no podemos decir geometría molecular, geometría del átomo. El átomo de oxígeno. Y el ángulo. Ángulo de enlace. Ángulo de enlace. Muchas veces el ángulo de enlace lo ponen así, H o N, para que vean que el vértice está en el del medio, ¿no? Ángulo de enlace, H o N. El vértice está en el central. Y después lo vamos a hacer para el nitrógeno. A ver, ¿cuántos PEB cuentan en total? Totales, en ese átomo de oxígeno. 5. ¿5, te parece? ¿Y qué serían esos 5? 7. ¿Cuántos? Alrededor del oxígeno que está en el medio del hidrógeno y el nitrógeno. Acá se lo dibujé yo. 4. Claro, entonces la geometría electrónica, ¿cómo es? Tetraedro. Bien. ¿Pero hay pares libres? Sí, tiene 2. Sí. 2 PEB libres. Y si hay 2 PEB libres, la geometría del átomo, ¿cómo se llama ahora? Angular. Angular. ¿Y el ángulo? Aproximadamente 109. Claro, aproximadamente, porque al tener libres no podés asegurarlo. Y aproximadamente decimos 109, y ahí no vamos a estar diciendo 28, nada, porque estamos diciendo aproximado, ¿viste? Aproximadamente 109. Ahora, yo lo que quisiera es ver qué pasa con el nitrógeno. ¿Qué pasa para el nitrógeno central? Geometría electrónica, la geometría del átomo de nitrógeno y el ángulo de enlace O, NO. Ahí lo estoy modificando. Vayan pensándolo. Acá se lo dibujé. Ahí lo está dibujando Fede. ¿Cuántos PEBs rodean al átomo central de nitrógeno? 3. 3 PEBs, 1 libre. Claro, 3 PEB, porque tenés un simple, un doble que cuenta como 1, acuérdense, el doble y el triple cuentan como 1, y un libre.
O sea que hay 3 PEBs. Muy bien. Entonces la geometría electrónica, ¿cómo quedaría? Electrónica triangular. La electrónica te queda plana triangular. Pero, como dijimos, la electrónica nadie te la va a preguntar. Lo que importa ahora es la geometría del átomo. Entonces, nosotros vemos algún PEB libre ahí. Si no hubiera PEB libre, repito, geometría plana triangular. Y hay un par libre. Tiene uno libre. Hay uno libre. Entonces, la geometría del átomo de nitrógeno, ¿cómo quedaría? Quedaría angular. Pero, sin embargo, es angular, pero tiene una diferencia con el otro. ¿El ángulo cómo sería ahora? Aproximado 120. 120, porque arranca de la plana triangular, ¿ven? Entonces son 2 angulares, pero diferentes. Y ahí tenés 2 átomos centrales, ¿ven? Entonces ahí uno habla de geometría del átomo. Por la geometría molecular ahí sería una combinación de angular de aproximadamente 109 con otra angular de aproximadamente 120. Y así uno puede tener combinación. Hay una molécula muy conocida que es el acetileno. No voy a poder hacer un enlace triple yo acá en el chat. Bueno, quería un triple. Pero es así, H, C, H, enlace simple, C, acá va un triple, lo pongo entre paréntesis porque no lo puedo dibujar, otra C, un enlace simple y una H. Y ahí también tenés 2 centrales, ¿ven? En esta. Esto se llama acetileno. Hay 2 centrales. Pero fíjense, el primer central que tiene, o el primer carbono, tiene una simple y una triple. O sea que el primero es lineal, ¿no? Simple y triple. Y el otro carbono también tiene simple y triple, lineal. O sea que lineal más lineal da lineal. Esta da geometría electrónica igual, y no hay pares electrónicos libres. Geometría electrónica igual a geometría molecular, igual lineal, y el ángulo 180, ¿no? Entonces, es la suma de 2 lineales. Ahí, hay 2 centrales. Normalmente le vamos a preguntar con un átomo central, para que puedan poner una palabra. Pero si es lineal más lineal, da lineal en su totalidad. Si no, hay que preguntar la geometría de un átomo en particular, de un átomo central en particular. Y esa molécula va a ser no polar, porque el enlace CC es no polar, y el CH tiene una escasa polaridad, pero que compensaría porque tienen direcciones opuestas los vectores, los pequeños vectores que irían del hidrógeno al carbono. Así que eso da no polar. Y no hay electrones libres. Yo creo que esto, con los ejemplos que dio Federico, y cuando ahora suba el documento con los casos de 3P, que un poco los charlamos recién, lo van a terminar de afianzar, y es el punto de entrada para sacar las fuerzas que unen a las moléculas entre sí al estado sólido líquido en las sustancias covalentes. Ya un poco les avisé que las fuerzas de las sustancias no polares, las moléculas tienen fuerzas llamadas de London, que las vamos a explicar más detenidamente después. Fuerza de London, también llamada dipolo transitorio, dipolo inducido, dipolo aleatorio. Esas son las que, la fuerza de London es la única que tienen los no polares. Los polares tienen fuerza de London y otra fuerza se llama dipolo-dipolo. Se llama dipolo-dipolo porque, claro, si la molécula tiene un polo positivo y uno negativo, se va a unir con otra, con el polo positivo y negativo de la otra, ¿no? El agua, pongámosle, tiene polo negativo en el oxígeno y positivo en los hidrógenos. Entonces, el oxígeno de una molécula de agua se va a acercar o a atraer a los hidrógenos de otra molécula de agua, porque positivo atrae negativo. No se llama dipolo-dipolo.
Y dentro de las dipolo-dipolo hay algunas que tienen una fuerza todavía más intensa, siempre se agregan, ¿no? Caso del agua, por ejemplo, que tiene London, tiene dipolo-dipolo y además tiene un tipo de fuerza muy conocida que se llama puente de hidrógeno, que es mucho más intensa y que se da solamente cuando dentro de la molécula tenés los átomos más chiquititos y electronegativos, que son FON, flúor, oxígeno, nitrógeno, los que están arriba a la derecha, ya arriba a la derecha en la tabla periódica, flúor, oxígeno, nitrógeno, unido en forma directa al hidrógeno. En el agua tenés H unido a O directo. Ahí hay puente de hidrógeno, además de dipolo, dipolo y London entre sus fuerzas. En el amoníaco, NH3. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la sustancia que antes yo me había equivocado, que me marcó el error de Federico, que es H2CO, que se llama formaldehído. Ahí el carbono está unido a dos hidrógenos por el enlace simple. Me salió un 0. Bueno, H2CO. Ahí. El carbono está unido a dos hidrógenos y a su vez con un enlace doble a un oxígeno en una geometría plana triangular. Eso es polar porque hay periféricos distintos, pero no hay puente de hidrógeno porque el oxígeno no está unido en forma directa al hidrógeno. En el agua sí está unido en forma directa, H2O, H con O con H. Pero acá la H está unido, el hidrógeno está unido a carbono. Entonces no aparece esa tercera fuerza intensa que es el puente de hidrógeno. La condición para que aparezca esa tercera fuerza es que haya flúor, oxígeno, nitrógeno unido en forma directa al hidrógeno. Bueno, pero eso igual me parece que lo vamos a profundizar la próxima clase porque es un tema importante y un poquito complicadito para verlo Sí. ahora, porque los chicos deben estar cansados. Sí, sí, sí. Solamente la punta les tiramos. La puntita, muy bien. Bueno, chicos, si quieren, nos vemos el martes. ¿Qué les parece? Planazo. Buenísimo, profe. Sí, por Gracias. favor. Bueno, dale. ¿Qué tendríamos que leer algo para la próxima para estar más Y preparados sí, para lean lo difícil? fuerzas intermoleculares, que es el tema candente que viene ahora. O sea que una vez que ustedes sacaron la conclusión por 3P, que si una molécula es polar o no, nos va a servir para predecir propiedades físicas, como les dije antes, por ejemplo el punto de ebullición o el punto de fusión, a partir de saber si una molécula es polar o no. Hasta acá llegamos a eso, a ver si una molécula es polar o no. Sabiendo eso, vemos que fuerzas intermoleculares van a estar presentes en esa sustancia. Y ese es el tema que vamos a hablar en la clase que viene. ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, sí. Bueno, No, cualquier cosa, cualquier duda, siempre pregunten en el foro como hasta ahora. No, mentira. Profe, No preguntan nada en el foro. Estaba así. para la clase del martes entramos como hoy con el mismo link de las clases Sí. pasadas. Sí, ya no invitamos más, ya invitamos demasiado. Vengan solos. Ustedes igual tienen WhatsApp, ¿no? Entre ustedes. Sí. Si aparece uno nuevo, pasen el link. Claro, si hay algún despistado que no se enteró, pasen el link, pero es el link de siempre. ¿Sí? Sí. Igualmente que no pregunten en el foro no significa que no estén leyendo en el campus. Por ahí están leyendo, está muy bien. Nosotros suponíamos que si íbamos a poner 2 clases semanales, la actividad en el foro iba a decaer y de hecho ocurrió porque están recibiendo información ya 2 veces por semana. Así que es lógico que por ahí pregunten un poco menos, pero sí confiamos que están mirando el material que está en el campus o lo que vamos subiendo nosotros. Eso cada uno sabe, por algo en este sistema virtual ustedes toman una mayor responsabilidad todavía. Así que, bueno, confiamos que están haciendo las cosas bien. Tenemos 19 personas que terminaron ahora, que yo calculo que esas 19 van a andar bien. Acá Guillermo está preguntando cómo puede estudiar nomenclatura. En realidad las reglas de nomenclatura son bastante
No es que tenga muchos secretos, digamos, ¿no? Son unas reglas bastante firmes. Tendrían que leer lo que dice en el campus. Y si Sí, no, yo les recomendaría que lean las 5 carillas de la guía, porque esa es la nomenclatura que se les va a tomar. Porque de hecho, si ustedes buscan en libros, van a encontrar que hay 3 nomenclaturas diferentes. está en el campus, quizá. Está en el campus. Ah, está en el campus, perfecto. Porque está la nomenclatura tradicional, está la moderna UPAC por atomicidad, la UPAC por Stokes, y se van a hacer un lío si estudian todas, el que no sabe nada. Entonces estudien la nomenclatura que está subida en el campus o en la Sí, guía. es la UPAC. Claro, es la que le vamos a pedir. Sí, hay una mezcla un poquito entre la UPAC de Stokes y la UPAC de atomicidad, pero... Y para los oxoácidos utiliza la tradicional, porque usa ácido hipocloroso, no usa clorato 1 de hidrógeno. Pero si ustedes llegan a poner un nombre correcto, aunque no sea el que está escrito ahí, nosotros se lo ponemos bien. Ahora, el que no sabe nada de nomenclatura, yo le diría que estudie la versión de 5 hojitas que está en el campus o en la guía. Y si les llegan a pedir la fórmula, el nombre que les vamos a dar es el nombre del tipo que está en la guía. De modo que si ustedes estudian como está en la guía, el examen lo tiene que pasar. No tienen que estudiar todas las nomenclaturas. Y si ustedes se acuerdan del colegio, otra versión de la nomenclatura y la ponen correcta, lo vamos a poner bien. Así que no volverse loco con ese tema tampoco. Bien. Sería ese que dice apéndice B, ¿no? Sí, creo que es el apéndice B, que dice nomenclatura de compuestos sencillos inorgánicos, creo, ¿no? Sí, ese. Ok. Sí, es breve. Sí, Es breve y... 5 hojitas, cortito. Sí, claro, practiquen ahí y si tienen alguna duda nos consultan. No tengan temor. Bueno, niños, entonces nos consultan por el foro o en su defecto nos vemos el martes. ¿Les parece Así bien? es. Dale. Perfecto, profe. Buenas noches. Perfecto. Bueno, gracias, buen fin de. Buenas noches. Buen fin de. Buen fin de... Adiós.